Así que estás en una iglesia que ama la Biblia. ¿Cuántos de ustedes aman la Biblia? Aquí nos clavamos con la Biblia y siempre es un mensaje bíblico. Estamos en una serie en Hebreos y sé que va a bendecir tu vida. Así que vamos a entrar directamente a la palabra de Dios. Y para eso quiero comentarte algo. De acuerdo a los expertos, como el que ves en la pantalla, ¿sabes cuál es el piropo más popular entre los chavos cristianos para conquistar a una mujer? Que por cierto le mando un saludo a los güeros allá en Monterrey y a los que nos están viendo por las redes sociales. ¿Cuál será el piropo más popular en los chavos cristianos para conquistar a una mujer? Bien, pues de acuerdo a ellos, a los expertos, es el siguiente. Cuando ven a una mujer se sorprenden cuando ven a la que le gusta y dicen: estoy muerto porque estoy viendo un ángel del cielo. Obviamente sabemos que los ángeles existen. Inclusive la Biblia habla que están en medio de nosotros. Inclusive a veces han tenido contacto y una relación y una comunicación con los hombres y las mujeres, ¿verdad? Por eso, qué bueno que viniste hoy, porque hoy vamos a hablar sobre esto. ¿Qué onda con los ángeles? ¿Debemos orar a ellos? ¿Nos cuidan en todo tiempo? ¿Qué papel juegan en mi relación con Dios? Es un tema que casi nunca se toca, pero como vamos verso a verso, esa es la ventaja de irnos en la Biblia verso a verso, vamos tocando todos los temas que Dios quiere que toquemos, y hoy tiene que ver con los ángeles, la realidad espiritual que vivimos rodeados de ángeles, tanto de Dios como ángeles caídos que son demonios. Entonces, por favor, apunta en tus notas este interesantísimo tema que vamos a ver hoy en la continuación de nuestra serie verso a verso en Hebreos, que es 4 verdades que necesitas saber sobre los ángeles. Te repito el título para que lo pongas en tus notas: 4 verdades que necesitas saber acerca de los ángeles. Y vamos a estar en Hebreos 1, por favor, abre tu Biblia. Como sabes, aquí es nuestra frase favorita, es abre tu Biblia, y vamos a irnos directamente a Hebreos 1 y vamos a estudiar verso a verso del versículo 4 al 14, que es donde nos quedamos el domingo pasado. ¿Ya estás ahí? Bien, entonces vamos a estudiar Hebreos, estos versículos, y te vas a dar cuenta que habla específicamente de los ángeles, un tema muy importante que nosotros debemos de tener en claro. Bien, aquí te voy a poner el versículo 4 en la pantalla, pero si tienes Biblia, verlo ahí en tu Biblia. Si no tienes, aquí está en la pantalla y te invito a que traigas tu Biblia. Dice así el versículo 4, léelo junto conmigo: hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Hebreos 1:4, otra vez: hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. ¿De quién está hablando aquí? De Jesús, ¿verdad? Del Hijo. Si viniste el domingo pasado, sabes que habla del Hijo de Dios, que es Dios mismo hecho hombre. Es superior a los ángeles porque heredó más excelente nombre que ellos. De hecho, la versión Nueva Traducción Viviente te lo dice directamente. Eso demuestra que el Hijo de Dios, Jesucristo, Dios hecho hombre, es muy superior a los ángeles, así como el nombre que Dios le dio es superior al nombre de ellos. Ángel, la palabra ángel significa mensajero literalmente. Y obviamente Jesucristo es mucho más superior que los ángeles porque Él es Dios mismo, ¿verdad? Y los ángeles, vamos a ver ahorita cuál es su posición. Pero los ángeles tienen una importancia especial en la Biblia. Y aún más en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, es decir, en los tiempos antiguos, cuando Dios hablaba al pueblo de Israel, utilizaba muchos ángeles. De hecho, dice Gálatas 3:19, apúntale en tus notas: entonces, ¿para qué se entregó la ley? Hablando del antiguo pacto, la ley de Moisés. Fue añadida a la promesa para mostrarle a la gente sus pecados, pero la intención era que la ley durara solo hasta la llegada del Hijo prometido, o sea, Jesús. Por medio de ángeles, Dios entregó su ley a Moisés, quien hizo de mediador entre Dios y el pueblo. Aquí hay muy importantes verdades. Para un judío eran muy importantes los ángeles. Recuerda que Hebreos hace una comparación entre el antiguo pacto como era antes y como es hoy en día.
Y le está hablando a judíos que son cristianos y quieren regresar a ser judíos. Para ellos eran muy importantes los ángeles porque a través de ángeles fue que vinieron los 10 mandamientos, la ley de Moisés. Entonces ellos tenían en alta estima a los ángeles. Y cuando escuchan que ahora hay una nueva forma de tratar al hombre a través de Cristo, el nuevo pacto, ellos pensaban que era a través de hombres. Y ellos decían, oye, pues es mejor antes porque fue por medio de ángeles. Hoy es a través de 12 hombres. Pero lo que vamos a ver en día es que hoy en ese momento es que es a través de Jesucristo mismo. Por eso es mucho más importante. Entonces, el mediador, dice ahí, de esa antigua manera de tratar al hombre del antiguo pacto era Moisés. El mediador hoy en día es Jesucristo mismo. Ahora, ¿por qué es tan importante esto de los ángeles? Porque en ese tiempo, con los judíos, había una tendencia peligrosa a adorar a los ángeles. Como eran en alta estima para ellos, muchos se desviaron a adorar ángeles. ¿Y qué crees? Esto no ha cambiado mucho hoy en día, ¿verdad? Quizás tú conoces personas así y sigue existiendo la inclinación a adorar ángeles, a buscar ángeles y empiezan a ponerle nombre a muchos ángeles. Pero aparte de eso, también había en ese tiempo una peligrosa idea herética, o sea, una herejía de que Jesús mismo era solo un ángel. Un concepto que degradaba su gloria y su majestad. Por eso es tan importante aclarar qué onda con los ángeles. Jesús no es solo un ángel, Él es Dios mismo. Pero los ángeles, ¿qué tienen que ver contigo y conmigo? Bien, pues eso es lo que va a hablar esta parte que estamos estudiando. En este momento, alrededor de nosotros existen ángeles. ¿Lo sabías? No lo podemos ver con nuestros ojos físicos, pero en el mundo espiritual existen ángeles, y no nada más ángeles de Dios, sino también ángeles caídos. Y en todo lo que sucede en tu vida y en tu relación con Dios y lo que tú experimentas en tu familia, tiene mucho que ver la operación de ángeles de Dios o de ángeles caídos. Hay una batalla y una lucha espiritual por tu alma y por tu relación con Dios, y por eso sucede lo que te sucede muchas veces. ¿De acuerdo? Ahí vas a encontrar la razón de lo que estás experimentando en tu salud, en tu vida, en tu relación con Dios, en tus tentaciones, en tus problemas familiares, de matrimonio. Parte de todo eso tiene origen en esta situación de los ángeles. Así que sigamos leyendo el versículo 5 para entrar más en detalle, por favor. Dice el versículo 5 de Hebreos 1: porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? Yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Una vez más, el autor de Hebreos está dejando claro que Jesucristo es mucho más superior que los ángeles, ¿verdad? Entonces él pregunta, ¿a cuál de los ángeles? Dime tú a cuál ángel, a Miguel, a Gabriel, ¿a quién de los ángeles alguna vez Dios le dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y además le dijo, yo seré a él padre y él me será a mí hijo. ¿Quién puede contestar esta pregunta esta mañana? ¿A qué ángel Dios le dijo eso? ¿A quién? A ninguno. Por eso es que Jesús es mucho mayor. El autor de Hebreos está citando un salmo, apúntalo en tus notas, en tu casa puedes verlo, es Salmos 2:7, donde dice, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Entonces, ¿qué significa esto? Cuando dice mi hijo eres tú, está diciendo tú eres de mi misma naturaleza. O sea, Dios Padre y Dios Hijo son Dios, ¿de acuerdo? Por eso son mucho superior a los ángeles. Y cuando dice engendrar, no significa que ahí inició la vida de Jesús. No, está hablando de la resurrección, cuando Él resucitó. Lo puedes ver en Hechos 13:33. Entonces, ¿qué estoy diciendo con todo esto? Cuando dice engendrar, significa que habla de igualdad de sustancia y esencia natural entre el Padre y el Hijo. O sea, el Padre y el Hijo comparten el mismo ser. Dios, Jesucristo es Dios. ¿Cuántos dicen amén? Por lo tanto, es infinitamente superior a los ángeles. Por eso no necesitas buscar, rezar, orar o adorar a los ángeles, porque los ángeles son inferiores a Jesucristo mismo, que es Dios. A Él es el que debes de buscar. ¿De acuerdo? Como el mismo Juan 5:18 dice, al final decía que Dios era su propio Padre haciéndose igual a Dios. Hablando de Jesús, haciéndose igual a Dios.
Hay personas que dicen, Jesucristo nunca dijo que era Dios. Pues no sé qué Biblia están leyendo, pero claramente la Biblia habla de que Jesucristo mismo es Dios. Entonces, ¿qué está diciendo el autor de Hebreos? Una comparación. Imagínate que tú eres un judío y para ti los ángeles los tienes en muy alta estima, ¿de acuerdo? Entonces el autor de Hebreos le dice, mira, ¿sabes qué? Jesucristo es mucho mayor que esos ángeles, porque Él es Dios y los ángeles no son dioses. Primer verdad que necesitas saber acerca de los ángeles, apúntalo en tus notas, no son dioses, no son dioses, ¿de acuerdo? Por lo tanto, si no son dioses es porque no son de la misma naturaleza de Dios como en el caso de Jesucristo, ¿de acuerdo? Que ya hablamos ahorita. Por lo tanto, apunta en tus notas, no debemos orar a ellos, no debemos orar a ellos. Hay personas que lo hacen, pero ellos no son Dios, ¿estás de acuerdo? ¿Tú conoces a alguien que alguna vez ha orado, rezado o algo así a un ángel? Alza tu mano. ¿Sí? Bien, los que venimos de la tradición religiosa sabemos que existe el famoso que le dicen ángel de la guarda, ¿verdad? E incluso hay una oración, ¿sí? ¿Cuántos se la saben? A ver, confiesen sus pecados. Ángel de la guarda, mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, ¿verdad? Y suena algo tan bonito y tierno, pero eso es totalmente antibíblico. Nunca vas a ver en la Biblia que se le ora a un ángel, nunca, porque no son dioses, porque no son Dios. Y existe hoy en día un auge, bueno, de hace mucho tiempo, de la angelolatría. Es decir, hay ángeles para todo. El ángel de la abundancia, el ángel de la sanidad, el ángel del amor y el ángel de esto, el ángel de otro, y toda la nueva era y toda esa situación tiene mucho que ver hacia allá, y esto es diabólico, porque esto no tiene que ver con Dios. De hecho, hay un ángel que se reveló a Dios y que quiere ocupar el lugar de Dios, quiere que piensen que Él es Dios, pero no lo es. ¿Y ese ángel cómo se llama? Satanás, el diablo, el ángel caído, el principal de ellos. Entonces, no es así. Es verdad que los ángeles están en nuestro alrededor y han tenido una comunicación y una interacción con los hombres. Por ejemplo, en Hebreos mismo dice en el capítulo 13, versículo 2, no se olviden de brindar hospitalidad a los desconocidos, porque algunos que lo han hecho han hospedado ángeles sin darse cuenta. Han hospedado ángeles sin darse cuenta. Entonces, podemos ver que en la Biblia varios hombres y mujeres tuvieron una interacción con ángeles, ¿de acuerdo? Y pensaron que eran hombres, pero nunca vas a encontrar que oraron a ese ángel. Entonces es muy importante esto, porque hay mucha gente que está rezando y no sabe a quién le está rezando. Por ejemplo, hubo una noticia que hace poco, o que hace mucho se las presenté, pero había una señora, una abuelita que estaba rezando a una figurilla que ella pensaba que era un santo que se llamaba San Antonio. Hasta que uno de sus nietos llegó a la casa y la vio rezando a esa figurilla, la agarró y empezó a verla, y resulta que no era ni un santo, era un personaje del Señor de los Anillos que se llama Elrond. Y la abuelita rezándole todos los días, ¿verdad? Bien. Pues ni a un santo ni a un ángel se debe orar, sino solamente a Dios. ¿Estamos de acuerdo? Bien, eso es muy importante. Conozco mucha gente que se entra en ese misticismo de los ángeles y todo esto es totalmente en contra de lo que Dios establece. ¿Ok? Sigamos leyendo, por favor, el versículo 6 y 7 de Hebreos 1. Dice, y otra vez, cuando introduce el primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Por favor, subraya en tu Biblia, adórenle todos los ángeles de Dios. Y si lo leemos otra vez, dice, y otra vez cuando introduce el primogénito en el mundo, habla de Jesucristo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Cuando dice primogénito no significa el primer ser creado. La palabra primogénito también tiene la aplicación de ser el de más alto honor o de la posición más alta. Obviamente,
porque si está pidiendo que los ángeles lo adoren es porque es Dios mismo. Mira cómo dice la otra versión: cuando trajo a su Hijo Supremo al mundo, Dios dijo que lo adoren todos los ángeles de Dios. Está hablando cuando Jesucristo se encarnó. Y los ángeles lo adoraron, que significa literal postrarse, rendirse a Jesús. Es decir, apunta en tus notas esto: todos los ángeles se postran ante Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Todos los ángeles se postran ante Jesús. Ahí en el versículo 6 dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Y sabemos que dice Filipenses 2 que toda rodilla se va a doblar ante Jesucristo, ¿verdad que sí? Lo que está en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, aún los demonios mismos, los ángeles caídos, también se van a postrar ante Jesucristo. Y una vez más, está haciendo referencia al Salmo 104:4. Apúntalo en tus notas, por favor. Y si te fijaste en el versículo, dice, ¿cómo que de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego? ¿A qué se refiere eso? La otra versión nos lo puede decir un poquito más claro: mis ángeles son el viento y mis sirvientes son relámpagos. Está hablando de la característica de un ángel. Un ángel con esa velocidad como vuela y como un relámpago, está hablando de la característica de los ángeles. Entonces, adórenle todos los ángeles de Dios. Jesucristo recibe la adoración y lo vemos en muchas partes, pero una de ellas es Apocalipsis 5, 11 y 12. Dice así: y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Jesús es el Señor de los ángeles. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, es Jesús quien recibe adoración de los ángeles. Los ángeles nunca recibirán adoración. Por eso, la segunda verdad que necesitas saber acerca de los ángeles es: no reciben adoración. No reciben adoración. De hecho, adorar a un ángel es totalmente contrario a lo que Dios estableció. Es hasta diabólico adorar a un ángel. Eso es lo que el diablo desea: que él sea adorado, y es un ángel, es una creación de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Colosenses 2:18 dice, en esta versión: hay gente que aparenta tener humildad, adora a los ángeles, siempre habla de las visiones que ha tenido y quiere que todos la imiten. No les hagan caso, ni dejen que decidan lo que ustedes deben hacer. Ellos presumen de lo que no han visto y se guían solo por ideas humanas. Te lo voy a repetir porque cuando leí esto dije: yo conozco varios de esos que todavía existen hoy en día. Personas de esas místicas que les digo yo. Quizás tú conoces a alguien así. No, es que vi una visión y un ángel del cielo vino y me dijo, y que yo, y que tú, y que hagas esto, y que etcétera, ¿verdad? Dice: hay gente que aparenta tener humildad, adora a los ángeles, siempre habla de las visiones que ha tenido y quiere que todos la imiten. No les hagan caso, ni dejen que decidan lo que ustedes deben hacer. Ellos presumen de lo que han visto y se guían solo por ideas humanas. No les hagas caso a esa gente, por favor. Ya vimos el domingo pasado cómo es que Dios habla hoy, ¿verdad? Y ya vimos que su principal manera de hablar es su palabra y también a través de su espíritu. ¿De acuerdo? Cuando alguien venga y te diga: tuve una visión y que un terremoto y que un ángel del cielo vino y me dijo, muchas religiones y sectas así iniciaron, diciendo que un ángel vino y les habló de parte de Dios, ¿verdad que sí? Pero dice Gálatas 1, que aún que un ángel venga y te dé otro evangelio sea maldito. ¿De acuerdo? Dios ya habló y aquí está su palabra completa. Entonces, la gente mística le gusta utilizar esta morbosidad para venir a decirte: no, es que en la noche tuve una visión y vi un ángel del cielo y me dijo que yo soy el elegido y que vas a hacer lo que yo te diga, ¿verdad? Entonces, toda esta situación de los ángeles y de las visiones y todo eso la usa mucha gente de esa manera. Aquí dicen: no le hagas caso. Si quieres realmente conocer a Dios, es a través de Jesucristo y a través de su palabra. Ya tenemos toda la revelación completa. Entonces mejor ponte a estudiar la palabra de Dios como lo hacemos aquí, ¿verdad que sí? Porque mira lo que sucedió en Apocalipsis 19:10. Juan está hablando, Juan el apóstol, dice: entonces me postré a sus pies para adorarlo, a un ángel. Pero el ángel me dijo: no,
no lo hagas. Soy un siervo al igual que tú y tus hermanos que proclaman fielmente su fe en Jesús. Adora solo a Dios. El propósito de las profecías es dar testimonio de Jesús. Te lo repito, el apóstol Juan, que recibió la gran profecía del Apocalipsis, estaba tan impactado que la recibió a través de un ángel, que él se postró ante el ángel para adorarlo. ¿Y qué hizo el ángel? Le contestó y le dijo, no lo hagas. Soy un siervo al igual que tú y tus hermanos que proclaman fielmente su fe en Jesús. Adora solo a Dios. El propósito de las profecías es dar testimonio de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? De hecho, el que alguien acepte adoración en la Biblia es una evidencia que es Dios mismo. Por ejemplo, Jesucristo, cuando era un bebé y estaba en el pesebre, los magos de Oriente vinieron y se postraron a adorarlo. Por ejemplo, Josué, antes de conquistar Jericó, vio a un varón que venía con la espada desenvainada en su mano. Y cuando lo vio, dice que se postró y le dijo, ¿qué quiere mi Señor? O ¿qué le dice mi Señor a su siervo? Era Jesucristo mismo. Siempre que veas eso es porque el único ángel que acepta adoración es el ángel de Jehová, que es Jesús mismo. ¿De acuerdo? Entonces, aquí claramente dice que los ángeles nunca van a aceptar adoración, los ángeles de Dios. El diablo y sus demonios, claro que quieren que lo adores, ¿verdad que sí? Entonces, si alguien viene a decirte, no, es que un ángel, y notas una inclinación hacia esa reverencia, hacia un ángel, ten cuidado. Eso no viene de parte de Dios. Es una cuestión del misticismo que existe hoy en día, del ocultismo que existe hoy en día, no tiene nada que ver con Dios. Adorar a un ángel es idolatría y obviamente tiene consecuencias adversas. Y eso implica, adorar, no nada más implica que físicamente te postres a un ángel, significa que confíes en un ángel, que pongas tu fe en un ángel, que pongas tu fe en una manifestación mística, de que si es sobrenatural, la gente dice que es de Dios. Como si ven una aparición ahí, una mancha, y le ven forma de rostro, dicen que es una aparición de parte de Dios y la gente empieza a creer en eso. Eso es adorar también, ¿de acuerdo? No tenemos nada que hacer con eso, sino la palabra de Dios claramente está revelada. Sigamos leyendo del 8 al 12, por favor. Hebreos 1, 8 al 12. Una vez más dice, mas del Hijo dice, mira lo que dice Dios de su Hijo. Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Está hablando de Jesucristo. Dios Padre habla de Jesucristo. De Jesucristo le dice, tu trono, oh Dios. Dios Padre le dice Dios a Dios Hijo. Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y con un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú, Jesucristo, Dios Hijo, eres el mismo y tus años no acabarán. ¡Wow! ¡Qué descripción! ¿Y quién está haciendo la descripción? Dios mismo, Dios Padre, está hablando de Dios Hijo y le dice Dios, y le dice tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, es eterno. Es un cetro, el cetro es el cetro que tiene un rey en su trono, no sé si, y habla de su autoridad. Es el cetro de tu reino, dice justicia, has aborrecido la maldad, y le dice tu Señor. En el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Eres el creador. Ellos van a perecer, pero tú vas a permanecer. Tú eres el mismo y tus años no acabarán. ¿Qué más descripción quieres? Que te quede claro que es Jesucristo quien merece tu adoración y tu oración, y que te rindas a Jesucristo y no hay ninguna otra manifestación rara, extraña o mística, ¿verdad? Jesucristo es Dios mismo. Y dice más adelante en Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él es eterno y Él no cambia.
Recuerda que el autor de Hebreos está haciendo una comparación con los ángeles. Para aquellos que tienen en alta estima a los ángeles, que llegan a querer adorarlos. Entonces, ¿qué le está diciendo aquí? Jesucristo es Dios mismo y Él es eterno. Los ángeles no son eternos. Son seres creados por Jesucristo. ¿Estás viendo? Por eso, tercer verdad que necesitas saber acerca de los ángeles: no son eternos. No son eternos. El que es eterno es Jesucristo y Él no cambia. Pero Él, Jesucristo, fue quien creó a los ángeles. Por eso es muy importante no inclinarse ante esos seres espirituales. Por eso dice Romanos 1:25, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a los seres creados antes que el Creador, que es bendito para siempre. En eso consiste toda la desviación del hombre, en adorar, en inclinarse, en honrar, en reverenciar lo que fue creado en vez del Creador mismo. En este caso son los ángeles. Por lo tanto, los ángeles no tienen poder en sí mismos. No necesitas buscar en los ángeles la solución a tus problemas, porque ellos no tienen poder en sí mismos, son simplemente mensajeros. ¿Estamos de acuerdo? Sí son reales, pero son mensajeros. Y ahorita vamos a entrar específicamente qué hacen y qué tienen que ver con mi vida. Vamos a terminar leyendo verso a verso el versículo 13 y 14, y ahí es donde habla específicamente qué tiene que ver con nosotros. Dice: pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Una vez más, léelo muy bien. Otra vez está diciendo la comparación. Una pregunta: ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Y tú y yo respondemos esa pregunta en este momento. ¿A qué ángel Dios Padre le dijo eso? Siéntate a mi derecha en mi trono hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado bajo tus pies. ¿A qué ángel le dijo eso? ¿A Miguel? ¿A Gabriel? No, ¿verdad? A ningún ángel, ni arcángel, ni serafín, ni querubín, ninguno de ellos. Solamente a Jesucristo, porque es Dios mismo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, y dice el 14, ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Esos son los ángeles. Y esta es su función, y vamos a entrar un poquito más a detalle. La otra versión dice: todos los ángeles no son más que espíritus al servicio de Dios y son enviados para ayudar a los que recibirán la salvación. ¿Está claro? Pregunta para ti esta mañana: ¿quiénes son esos afortunados privilegiados que recibirán la salvación y por lo tanto los ángeles los ayudan? ¿Quiénes son esos? Si tú eres uno de ellos, alza tu mano y déjala levantada. Si tú eres de este grupo que dice que tú eres salvo y vas a recibir la salvación, déjala levantada. Quiere decir entonces que así como estás con tu mano levantada, hay ángeles en este momento a tu alrededor ayudándote. Está escrito en la Biblia. Esta es la verdad de Dios. Ya puedes bajar tu mano. Si tuviéramos unos lentes que puedan ver el mundo espiritual, claramente podrías ver un movimiento por todos lados a tu alrededor en lo espiritual que tiene que ver con ángeles. Esto es algo que debería de volar de la cabeza, porque muchas veces ignoramos esta realidad y pensamos que estamos solos y que Dios nos ha abandonado, cuando no entendemos que hay un mundo espiritual a nuestro alrededor y que existen esos ángeles que están a nuestro alrededor para ayudarnos, porque Dios nos ha elegido. En la Biblia podemos ver mucha interacción entre los ángeles y los hombres. Pregunta para ti que estudia la Biblia: ¿recuerdas alguna ocasión en la Biblia que los ángeles ayudaron a los hombres? ¿Alguien? Fuerte. Ayudaron a Abraham cuando exactamente. Cuando vinieron los varones con Abraham y que Abraham estuvo intercediendo por Lot. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Una interacción entre hombres y ángeles? ¿Alguien me dice?
Sergio. Exacto. ¿De acuerdo? Ese mismo ángel era el ángel de Dios, era Jesucristo mismo. Pero hablando de otros ángeles, ¿alguien me puede decir? Cuando vino el ángel Gabriel a María y le dijo bienaventurada, ¿verdad? Exacto. Alejandro. Muy bien, muy bien. También cuando Daniel estuvo orando, dijo que el príncipe de Persia, que es un demonio, un ángel caído, estuvo luchando para impedir la respuesta que venía por un ángel. También Lot, cuando estaba en Sodoma, que hospedó a los ángeles que llegaron, ¿se acuerdan? Que los perversos hombres querían conocerlos, dice la Biblia. Muy bien. Cuando Jesús, sí. Te adelantaste mi sermón, pero muy bien, esa es otra. Ahorita voy a hablar de eso. Cuando Jesús resucita y que llegan las mujeres a la tumba y ven a un ángel ahí, ¿verdad? O cuando Jesús asciende al cielo y se quedan los apóstoles viendo y un ángel les dice, hey, así como se fue, así va a regresar. Y vemos esa interacción, son reales, están a nuestro alrededor, están en este momento aquí, pero no es para que los adores. No es para que tú te inclines a orar a ellos. Claramente vemos aquí que los ángeles están bajo las órdenes del Señor Jesús y su tarea es ayudarnos a nosotros a cumplir con la voluntad de nuestro Dios. Apúntalo en tus notas. Los ángeles están bajo las órdenes del Señor Jesús y su tarea es ayudarnos a nosotros a cumplir con la voluntad de nuestro Dios. Es decir, los ángeles no se mandan solos, no son una entidad que tenga su propia libertad y autoridad. Están bajo las órdenes de Jesucristo. Tampoco están bajo las órdenes tuyas y mías. ¿De acuerdo? Están bajo las órdenes de Jesús. Por lo tanto, la cuarta verdad que necesitas saber acerca de los ángeles es: no se mandan solos. No se mandan solos. Y mira cómo dice Salmo 91:11, que ya lo hemos visto antes. Dice, pues Él ordenará a sus ángeles que te protejan donde vayas. Apúntalo en tus notas, creo que alguien tiene que recordar esto muchas veces en su vida. Pues Él, hablando de Dios, ordenará a sus ángeles que te protejan por donde vayas. ¿Puedes ver esto? ¿Puedes despertar esta realidad que muchas veces la ignoramos en nuestras vidas y que nos clavamos en este afán del mundo material y olvidamos lo que hay en lo espiritual? Existen ángeles que Dios ordenó a nuestro alrededor para que nos protejan. No es que sea el ángel de la guarda al que tú vas a orar todos los días antes de dormir. No, son ángeles que Dios manda por órdenes de Él, para la voluntad de Él, que están a tu alrededor si tú eres alguien que va a heredar la salvación. Pero también existen los ángeles caídos, que son los demonios, y también están en este mundo, haciendo la voluntad de su padre, que es el diablo, ¿verdad? Alguien dibujó esto, que es un poco dramático, pero tiene algo de verdad. Y pone ahí a un joven cabizbajo que se ha olvidado de la realidad espiritual de ser un hijo de Dios, y alrededor de él dibujó para ver el mundo espiritual, de cómo hay ángeles y hay demonios también que quieren destruir su vida. Entonces, despierta esta mañana y recuerda la realidad espiritual que hay alrededor de tu vida. Es verdad, existen ángeles y a veces Dios permite que podamos verlos con ojos físicos, como lo hemos hablado en la Biblia. Hay gente que ha hospedado ángeles. Qué increíble, ¿verdad? Bien, y quiero hablar del pasaje que ahorita dijo Enrique. Este pasaje está en 2 de Reyes 6, 16 y 17. Está Eliseo con su siervo y tienen enfrente a un ejército enemigo que los quiere destruir, y son muchísimos. Entonces el siervo de Eliseo tuvo miedo, obviamente, pero mira lo que dice en 2 de Reyes 6, 16 y 17. Y él le dijo, Eliseo su siervo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, Señor, que abra sus ojos para que vea.
Entonces el Señor abrió los ojos del joven y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Te lo voy a volver a leer, porque eso es mi oración en este día. Si hay algo que yo anhelo que pase en este momento contigo y con los que nos están viendo en las redes sociales, es que esta apertura de ojos espirituales suceda en tu vida y en mi vida. Estaba Eliseo con su siervo y había un ejército frente a ellos que los quería destruir, un ejército muy numeroso, y obviamente el siervo de Eliseo tenía miedo, como tú tienes miedo a veces de situaciones que llegan a tu vida y que son muy amenazantes. Y dice entonces la palabra en 2 de Reyes 6, 16 y 17, y dijo Eliseo a su siervo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, Señor, que abra sus ojos para que vea. Entonces el Señor abrió los ojos del joven y miró, y he aquí que en el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Mi oración es: te ruego, Señor, que abras los ojos de cada uno de nosotros que estamos aquí, para que podamos ver, para que podamos recordar que todo lo que te ha pasado en la vida, que lo que te sucedió ayer, antier, esta semana, que en este momento no eres tú solo luchando contra el mundo y contra todos los problemas que tienes y con todo lo que está pasando hoy en día. Si realmente amas a Dios, si realmente has entregado tu vida a Jesucristo, existe todo un ejército que está alrededor en lo espiritual. Son los ángeles de Dios. Termino con una historia que les conté hace poco de un misionero. Eso es una historia real. Este misionero se llamó John Patton y fue un misionero en un lugar donde eran caníbales. Dice que un día, una noche más bien, los nativos hostiles rodearon su cabaña para matarlos. Era noche, estaba él con su esposa solamente en esa cabaña y los rodearon para matarlos y comerlos. Entonces, lo único que ellos podían hacer era orar a Dios. Entonces se arrodillaron él y su esposa durante toda la noche pidiendo a Dios que los protegiera de esos caníbales que estaban alrededor para matarlos. Se sorprendieron que en toda la noche no llegaron a ellos y en la mañana los vieron partir. Un año después de eso, el líder de esa tribu de caníbales se convirtió a Cristo. Y John se acordó de ese día y fue y le preguntó y le dijo: oye, ¿qué pasó hace un año por lo cual no nos mataron? Y entonces el jefe le dijo: ¿quiénes eran todos esos hombres que estaban ahí contigo? Obviamente el misionero sabía que no había nadie con él, pero el jefe le dijo que tuvieron miedo de atacar porque habían visto cientos de hombres grandes con espadas desenvainadas rodeando la cabaña del misionero. Esa es una historia real de un misionero, de un hijo de Dios. Y nos recuerda eso que estamos viendo ahorita, que te lo pongo en esta otra versión. Por lo tanto, los ángeles solo son sirvientes, espíritus enviados para cuidar a quienes heredarán la salvación. ¿Puedes verlo? Esta verdad y este versículo es suficiente para que salgas brincando por esa puerta, de saber que efectivamente el mundo espiritual es real. Y el mundo que vivimos, su intención es que olvides esto, pero mi intención es ahora que abras los ojos y te des cuenta de la realidad espiritual que estás viviendo y que alrededor de ti existen ángeles de Dios cuidándote de también los ángeles caídos que quieren destruirte. Esa es la realidad y esa es el origen y la razón de muchas de las experiencias que pasamos en nuestras vidas y queremos encontrar una solución humana y material y física a un problema espiritual. ¿Amén? Entonces hoy hemos visto 4 verdades que necesitas saber acerca de los ángeles. No son dioses, no reciben adoración, no son eternos y no se mandan solos. Amén. Vamos a orar. Señor, te doy gracias por tu palabra. Gracias, Dios. Gracias porque claramente puedo ver que abres nuestros ojos en lo espiritual. Señor, muchas veces hemos tenido miedo, hemos tenido nerviosismo, hemos sido incrédulos, hemos dudado, pero Señor, hoy vemos claramente en tu palabra y gracias por llevarnos a ello.
cómo Dios, tú nos amas tanto que has mandado a tus ángeles a nuestro alrededor. Ángeles que nos cuidan, ángeles que sirven a tu propósito en nuestras vidas, Dios. Te ruego, Dios, por cada persona que está aquí. Te ruego, Dios, que abra sus ojos, que podamos ver como el joven, el siervo de Eliseo, que son más los que están con nosotros que los que están contra nosotros. Que podemos descansar en tu poder y en todo el ejército celestial que tienes a nuestro favor en medio de un mundo de maldad, en un mundo lleno de enfermedad y de peligros. Gracias por cuidarnos, Dios. Gracias y perdónanos porque ni siquiera nos hemos dado cuenta de todo lo que has hecho por nosotros, de cuántas veces nos has librado de peligros y de todos los ángeles que has mandado a nuestro alrededor, y muchas veces andamos decaídos, desanimados, cuando no vemos la gran realidad a nuestro alrededor en el mundo espiritual. Gracias, Señor. Dale gracias ahí donde estás. Dale gracias por tus cuidados, por tu protección. Gracias por todo el ejército celestial que has mandado a mi alrededor para cuidarme. Hoy lo creo, y aunque no lo puedo ver con mis ojos físicos como este siervo de Eliseo, yo sé que es real y que ahí están y que tienen un propósito que viene desde el trono. Tu voluntad en mi vida, Señor, y caminaré hacia allá. Gracias por guardarme. Sigue orando a Dios, por favor, ahí donde estás, que nadie te interrumpa. Y yo me dirijo a quien nos visita hoy por primera vez o segunda vez. Si tú hoy nos visitas por primera vez o segunda vez, o estás viéndonos en las redes sociales, quiero decirte que el Señor quiere mandar sus ángeles a tu alrededor, en tu vida, y cuidarte y dirigirte a lo que Él tiene para ti. Pero es necesario que tú te arrepientas de tus pecados y le rindas tu vida a Él. Que realmente le digas con tus labios: yo quiero que tú seas el Señor de mi vida. Yo quiero caminar contigo, quiero conocerte. Y aunque no te veo, yo sé que tú estás aquí y eres real. Así que yo te invito a que tomes una decisión hoy. Si tú te arrepientes de tus pecados, la Biblia dice que el Señor te va a perdonar porque Él fue a morir a la cruz por ti. Pero es necesario que los confieses ahí donde estás y que públicamente confieses a Jesucristo. Yo te voy a ayudar en este momento en que lo hagas. Yo te voy a ayudar con una oración a llevarte a Jesús. Y tú ora junto conmigo de todo tu corazón. Pero para saber quién eres, por favor, alza tu mano ahí donde estás. Alza tu mano si tú quieres hoy entregar tu vida a Jesucristo. Si quieres conocerle y caminar con Él y te arrepientes de tus pecados, para saber con quién voy a orar. Voy a orar por esa persona para saber y para llevarte a Jesús. ¿Habrá alguien que quiera hacerlo hoy? Gracias, puedes bajarla. ¿Alguien más que quiera hoy entregar su vida a Jesucristo y experimentar la realidad de Dios en tu vida? Alza tu mano para orar juntos. Quiero ver ahí sus manos levantadas. ¿Alguien más? Para saber por quién voy a orar. Bien. Si tú levantaste tu mano, di de corazón conmigo estas palabras y cierra tus ojos y dile: Señor Jesús, aunque no te veo, sé que eres real y que tú eres el ser supremo por encima de todo. Hoy me arrepiento de mis pecados. Confieso que te he fallado y te pido perdón. Y gracias por tu amor, porque fuiste a la cruz a morir por mí, y por eso recibo tu perdón ahora. Señor Jesús, tú eres el dueño, el Señor y el Salvador de mi vida. Quiero caminar contigo, Dios. Me rindo a ti y te doy gracias por tu protección y tus cuidados, y porque hoy me siento seguro en tus manos, sabiendo que mandas a un ejército a mi alrededor para guardar mi vida y para dirigirme a ti, Señor. Te doy gracias, Dios mío, por tu amor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Cómo están, iglesia?